Bueno, en este video vamos a trabajar todo el contenido sobre grafos bipartitos. La idea, la definición original ya la teníamos presente en el primer apunte teórico. Vamos a redefinirla, o sea, vamos a volver a trabajarla. Vamos a decir que si tenemos una bipartición de G, cuando tenemos una partición del conjunto de vértices del grafo, y esa partición está formada por dos conjuntos independientes. En particular los podemos llamar X e Y también existe la particularidad que puede ser que eventualmente uno de los dos conjuntos independientes sea vacío. Por ser una partición, ¿sí? Por ser una partición, tenemos la característica de que, bueno, entonces, si X e Y es una partición de B de G, la intersección de ambos conjuntos es vacía y la unión de ambos conjuntos me da todo el conjunto de vértices del grafo. Cuando un grafo nosotros decimos que es bipartito, es porque tiene una bipartición de B de G. Es una bipartición, pero una bipartición en dos conjuntos independientes, ¿sí? O sea, en dos conjuntos disjuntos. Por eso es una partición. Entonces, y en otra manera de identificar lo mismo, vamos a decir que un grafo es un XY bigrafo si es bipartito con una bipartición XY. O sea que decir bipartito, decir que B de G podemos armar una bipartición en dos conjuntos independientes o decir que tengo un XY bigrafo, todo eso va a ser sinónimo y va a ser identificatorio de que estoy con un grafo que es bipartito. Veamos algunos ejemplos de grafos bipartitos. Bueno, ya habíamos visto algunos casos muy particulares, ¿sí? Pero por ejemplo vamos al primer caso. Digo, bueno, yo tengo un grafo, vamos a poner así, con A, B, C, D y E. Este grafo G en particular es un grafo bipartito, ¿sí? O sea, vamos a anotar acá, G es bipartito. Lo que nos interesa en esta clase es no solo asegurar que sea o que no lo sea, sino cómo justificamos que es bipartito y cómo justificamos que no es bipartito. Por ahora la única herramienta que tenemos para justificar que es bipartito, bueno, es armando una bipartición de B de G en dos conjuntos independientes. Entonces yo digo, bueno, yo podría elegir, lo llame X e Y o lo puedo llamar de cualquier manera. Digo, bueno, puedo decir que X está formado por el conjunto A, no sé, es una opción. El conjunto Y lo estoy armando con los vértices B, C, D y E. Claramente X es un conjunto independiente. Y también es un conjunto independiente. Ya vimos en clases anteriores cómo justificar que era un conjunto independiente. O sea, en este caso B no es vecino con C, C no es vecino con D, D no es vecino con E y todas las combinaciones. Bueno, a ver cuántas combinaciones hay. Son todas las formas de tomar dos vértices de este conjunto de 4. O sea que en este caso voy a tener 6, ¿no? Entonces B con C, B con D, vamos a escribirlo acá, B no es vecino con D y B no es vecino con E. Después C con D no es vecino, C con E tampoco es vecino y D con E. Acá están las 6. O sea, todos los pares que uno puede formar dentro del conjunto Y, todos ellos dan vértices que de a pares no son vecinos entre sí o no son adyacentes. Por eso es un conjunto independiente. Bueno, entonces, como B de G es el conjunto formado por los 5 vértices, y en particular B de G es la unión de X con Y, y en particular la intersección de X con Y es vacía, bueno, estamos teniendo que se cumplen todas las condiciones que están en este primer ítem, ¿no? O sea, estamos teniendo la situación de que se cumple que son dos conjuntos independientes, eso lo dijimos acá por separado. Se cumple que la intersección de ellos es vacío, se cumple que la unión me da todo el conjunto de vértices, por lo tanto, entonces estaríamos justificando que el grafo es bipartito. ¿Está bien? Entonces, una primera manera de ver que un grafo es bipartito es mostrando que es posible armar una bipartición de B de G en dos conjuntos independientes. Una observación, vamos a hacer una observación acá.
Si uno mira la justificación que hace, por ejemplo, un compañero, dice, bueno, pero tal vez un compañero eligió que el conjunto independiente X está formado por los vértices A, C y D. Y el conjunto independiente Y está formado por, no sé, E, y la letra que me queda es B. O sea que esto también, ¿sí? No quiero escribir todo el texto de nuevo, pero digamos, X es un conjunto independiente, Y es un conjunto independiente. No voy a escribir todos los pares para indicar que no son adyacentes, pero claramente, ¿por qué? Porque son todos vértices aislados en este caso, ¿sí? Y es un conjunto independiente. Acá me olvidé de poner independiente. Por lo tanto, como BDG es se obtiene como la unión de X con Y X con Y, su intersección es vacía, dicho de otra manera, X e Y es una bipartición de BDG, eso significa que es una partición en dos conjuntos independientes. Bueno, entonces queda claro que también estaría probando que G es bipartito, pero lo que estoy mostrando es que la bipartición no es única, ¿no? Unos pueden hablar de esta bipartición, vamos a rescatarlas acá en amarillo, ¿sí? Otro podría dar esta bipartición y en particular no habría ningún problema, ¿sí? Tienen distinta cantidad de elementos, los conjuntos independientes, está formado por otros elementos distintos, ¿no? Acá tiene 3 elementos, acá tiene 1, acá tiene 4, acá tiene 2, ¿sí? Digamos, es una característica que la bipartición no es única, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces, un primer ejemplo, vamos a un segundo ejemplo, propongamos ejemplo 2, este grafo. El grafo también vamos a poner 5 vértices, la idea es que se entienda la situación, pero no necesariamente, o sea, hacerlo tan grande, ¿no? Con tantos vértices. Vamos a poner X y Z, y acá vamos a poner U y B, este grafo es el grafo G, ¿sí? Bueno, y en particular, también, quiero ver si este grafo es bipartito o no. Bueno, la idea es decir, tomo conjuntos independientes y trato de si BDG, que en particular en este caso BDG está formado por X, Y, Z, U y B, o sea, por esos 5 vértices. Y lo que tengo que mostrar es si puedo armar una bipartición de BDG, ¿no? Entendiendo que cuando uno usa una bipartición de BDG es encontrar dos conjuntos que sean una partición de BDG, tal que esos conjuntos sean conjuntos independientes, ¿sí? Bueno, en particular observemos que los tres vértices que están acá, X con Y con Z, tomados 2 a 2, no son vecinos, o sea que yo podría llamar a uno de los conjuntos independientes formado por los vértices X y Z. Estos dos, como no son vecinos, también forman un conjunto independiente, o sea, U y B. Por lo tanto, bueno, si acá justifico que X con Y no es vecino, X con Z no es vecino, Y con Z, que está bien, lo estamos viendo acá, ¿no? Pero si uno quisiera justificarlo en un examen, tiene que escribirlo. Bueno, en particular, está claro que X, Y es una bipartición de BDG. Bueno, pero si es una bipartición de BDG, estamos diciendo que X e Y es una partición en dos conjuntos independientes de BDG, por lo tanto entonces G es bipartito. Bueno, o sea, la lógica del ejercicio fue la misma que la anterior, no apuntaba tanto a ver eso. Lo que apunto ahora con este ejemplo, solamente que digamos que tuvimos que hacer la misma lógica para probar que es bipartito, es hasta ahora la única manera que tenemos de probar que un grafo es bipartito es mostrando la bipartición de BDG. Si yo ahora me pregunto si hay una segunda manera, ¿no? O sea, quiero volver hacia aquí, donde el mismo grafo, alguien presentó esta bipartición y otro alumno podría haber presentado esta. La pregunta es si en este grafo un compañero podría haber pensado en otra bipartición. Existe otra bipartición y la otra bipartición, ¿no? Otra forma de tomar la bipartición. ¿Cuál sería? Es decir, bueno, que en vez de que X
en vez de ser este de acá arriba, sea el de abajo, o sea que X sea V y que Y sea X y Z. Pero fuera de hacer ese cambio, o sea, lo que era, en vez de llamar X al conjunto de X, lo llamo Y, ahí lo llamo X, o sea, es una cuestión de cambiar de nombre, nada más que eso. Son los mismos dos conjuntos, no importa cómo lo llame. O sea, acá no tengo otra manera de elegir una bipartición. O sea que hay veces que los grafos bipartitos me dan la opción de mostrar distintas biparticiones y hay grafos bipartitos donde la bipartición es única salvo el orden de los dos conjuntos, ¿no? O sea, en vez de decir que a este le llamo X, a este lo llamo Y, lo llamo al revés. Total, eso es insignificante, ¿no? Bueno, ¿dónde está la característica que me permite una situación o la otra? Bueno, en particular, si el grafo no es conexo, dicho al derecho, si es disconexo, permite más de una bipartición, y si el grafo es conexo, salvo el orden en que elijo los conjuntos, la bipartición es única, ¿sí? Entonces, supongamos un último caso, así ya cerramos la definición y esta situación. Si yo tengo este grafo, no sé, vamos a hacer un grafo este grafo y este, o sea, cuando dije y este es todo junto, es un solo grafo, grafo G. Vamos a llamarlo A, B, C y D, los vértices que están acá, X, Y, Z, U y B. Bueno, en particular, si uno quiere, o sea, fíjense que o sea, está claro que es un grafo disconexo, que tiene dos componentes conexas. Esta es una componente conexa, la formada por el subgrafo inducido por A, B, C, X, Y y Z, o sea que el grafo, subgrafo inducido por el conjunto de vértices A, B, C, X, Y y Z es un grafo bipartito. ¿Está bien? O sea, tendría que escribir que un conjunto independiente podría ser el ABC y el otro conjunto X y Z, mostrando que A con B no es vecino, A con C no es vecino, o sea, lo mismo que hicimos en los dos ejemplos anteriores. Y por otro lado, si yo tomo el subgrafo inducido por D, U y B, también es un grafo bipartito. O sea que si cada componente conexa de un grafo es bipartito, el grafo es bipartito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo ahora puedo elegir, bueno, si yo esto armé una bipartición, o sea, si yo este es bipartito, yo podría llamar, vamos a llamar X1 e Y1 a la bipartición de este subgrafo inducido. Y bueno, por ejemplo, acá podría tomar el ABC. Como es una componente conexa, ¿sí? Hay una sola forma de elegir la bipartición, salvo, como dijimos en el caso anterior, salvo el orden en que nombro estos conjuntos. Y para este caso, digo, bueno, yo puedo llamar X2 al conjunto formado por el vértice D, e Y2, ¿no? La bipartición para esta componente conexa, U y B. Bien. Ahora, cuando yo quiero, si esto es un conjunto independiente y este también, y estos forman, digamos, la bipartición de la primera componente conexa, yo digo, bueno, el grafo G es bipartito y las maneras de elegir los dos conjuntos de la bipartición está claro que es disconexo y no va a ser única, porque bueno, ¿qué podría elegir? Estos que están acá, el ABC, por ejemplo, y el V, porque está claro que si pertenecen a componentes conexas distintas, por ser disconexo, no hay forma, ¿sí? O sea, la definición de disconexo es que dado un vértice de este conjunto, ¿no? De estos dos, el U y el B, y dado un vértice de este conjunto, no hay un camino que los vincule. Bueno, o sea, si no hay un camino, entonces no pueden ser vecinos, porque, digamos, justo ser vecinos es que haya un camino. ¿Está bien? Un camino de longitud 1, ¿sí?
Entonces está claro que los vértices de un conjunto independiente del subgrafo inducido del primero con los vértices de uno de los dos conjuntos independientes del otro subgrafo van a formar entre sí un conjunto independiente. Entonces, bueno, una opción sería armar esto que estoy armando acá. Pero bueno, queda claro que en vez de haber puesto el conjunto D acá y el conjunto con U y B acá, podría haberlo hecho al revés. O sea que está claro que no hay una única manera de definir la bipartición para este grafo, que obviamente es un grafo disconexo. O sea que van a encontrar en el apunte teórico una observación. La observación es que si el grafo es disconexo, existen distintas biparticiones, lo hemos visto en algunos ejemplos ya, y que si el grafo es conexo y es bipartito, bueno, salvo el orden en el cual uno nombra los dos conjuntos, la bipartición es única. Bueno, vamos a hacer 3 ejercicios ahora relacionados con el concepto de grafos bipartitos. Dado este grafo, decidir si es bipartito, ¿no? Vamos primero, esperen que no me deja decidir si G es bipartito, obviamente justificando. Bueno, en particular quedó claro hasta ahora que la única manera que tenemos para justificar que sí es bipartito es mostrando una bipartición de B de G. Entendemos que B de G está formado en este caso por los vértices que están etiquetados con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y si encontramos una bipartición, o sea, la partición en dos conjuntos independientes, entonces estaremos justificando que este grafo es bipartito. Bueno, en particular si observamos que el vértice 6 con el 2, con el 4, por ejemplo, ¿sí? Tomados 2 a 2 no son vecinos. Bueno, eso lo puedo poner en uno de los dos conjuntos independientes. Voy a poner 2, 4 y 6. Es un conjunto independiente, pues 2 a 2 no son vecinos, ¿no? Estamos justificando. Los 3 vértices que me quedan, el 1, el 3 y el 5, 1, 3 y 5, ahora lo voy a escribir, pero sabemos que el 1 con el 3 no es vecino, el 1 con el 5 no es vecino, no hay una arista que tenga por extremos esos vértices y el 5 con el 3 tampoco. O sea que también es un conjunto independiente de vértices, pues también 2 a 2, o sea, tomados de pares, no son vecinos o adyacentes. Bueno, en particular observamos que X unión Y da B de G, o sea que uniendo estos dos conjuntos me da todo el conjunto de vértices y en particular no hay ningún vértice compartido entre X e Y, o sea, la intersección es vacía. Esto es lo que justifica que X e Y, ¿no? Entonces, X e Y es una bipartición de B de G. Bueno, y el haber mostrado que uno consigue una bipartición de BG, entonces G es un grafo bipartito. Bien, entonces tenemos que llegamos a que es bipartito, pero también justificando por qué hemos afirmado que este grafo es bipartito. Bueno, vamos a un segundo ejemplo. También queremos decidir, primer ítem, ¿no? Si es bipartito o no. Bueno, doy un segundito para que observen los vértices, en particular 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7 vértices. Es un grafo conexo, ¿no? O sea, características que uno siempre empieza a mirar cuando empieza a observar un grafo. También observa que es simple, o sea, no tiene bucles, tampoco tiene aristas múltiples. Y bueno, la idea es buscar si es posible una bipartición de B de G. O sea, B de G está claro, vamos a anotarlo. B de G, el conjunto de vértices de este grafo. Bueno, B1, B2, hasta B7, ¿no? B3, B4, B5
B6 y B7. Bueno, si uno empieza a hurgar, decir, bueno, por ejemplo, B1 y B7 forman un conjunto independiente, ¿sí? O sea, porque no son vecinos 2 a 2. Bueno, habrá que ver cómo uno empieza a jugar con toda esta opción, pero sí lo pongo porque, digamos, así observamos directamente un conjunto. Digo, bueno, B1 con B4 con B6, por ejemplo. A ver, B1 los voy a marcar en rojo, a ver si los puedo acá, sí, B1, B4 y B6 que lo tengo acá. O sea, esos tres son los que conformaron el conjunto X. Está claro que esos tres forman un conjunto independiente, ¿no? O sea, B1, acuérdense la otra manera de indicar que eran vecinos era con la flechita doble, pero bueno, tachado no, B1 con B4 no son vecinos, B1 con B6 no son vecinos, esperen que acá puse mal, y B4 con B6 tampoco son vecinos, ¿no? O sea, 2 a 2 no son vecinos, por lo tanto entonces X es un conjunto independiente. O conjunto estable, ¿no? Acuérdense la otra manera. Y si ahora miro todos los restantes, digo, bueno, con el vértice B2, con el B7, el B5 y el B3, si empezamos a observar acá en el grafo, vemos que B2 no es vecino con ninguno de los tres, B7 no es vecino con ninguno de los tres, B5 tampoco y B3 tampoco. O sea que este conjunto I, que va a estar formado en este caso por estos tres vértices, estos cuatro vértices, perdón, o sea el B4, perdón, el B2, quise decir, el B3, el B5 y el B7, ¿sí? B5 y B7 es un conjunto independiente. Bueno, y si lo justifico, bueno, es porque tomados 2 a 2 no son adyacentes. Estoy usando siempre palabras sinónimas, ¿no? Vecinos, adyacentes, ¿sí? Tomados 2 a 2 o muestro todas las combinaciones, ¿no? Adyacentes. Bueno, en particular como X con Y, su unión me da todo B de G, están los 7 vértices del grafo G, y es una unión disjunta, ¿sí? Quiere decir que la intersección es vacía, entonces X e Y forman una bipartición de B de G. Bueno, pero si tengo una bipartición de B de G, entonces G es bipartito. Bien, hasta acá fue lo mismo que hicimos en el caso anterior, solamente que el grafo, tal vez por cómo estaba dibujado, requería más detenimiento en buscar los dos conjuntos independientes. En el segundo punto, vamos a marcarlo con celeste acá, segundo punto, tenemos que hallar A de G de T. Bueno, acuérdense que era esta simbología era, ¿no? Vamos a anotar acá abajo, A de G, perdón, de T. Esto es la matriz de adyacencia de el grafo que está acá adentro, ¿no? La mayúscula de un grafo era la matriz de adyacencia de ese grafo. Pero bueno, poner G de T y entre corchetes ST es la matriz de adyacencia del subgrafo. A ver si tengo más espacio abajo, sí. Del subgrafo inducido por los vértices del conjunto T. Bueno, el conjunto T lo teníamos anotado, acá B1, B2, B4 y B6, lo voy a anotar acá abajo, así puedo subir, T, B1, B2, B4, B6. Bueno, recordemos que significaba formar un subgrafo inducido por un conjunto de vértices, era quedarme con esos vértices,
o sea, B1, B4, o sea, B2, perdón, B4, B6, y con todas las aristas que están en el grafo que unen a esos vértices, o sea, B1, vamos a buscar B1 acá, B1 con B2 es vecino, o sea que esta arista tiene que estar. Después B1 con B4 no es vecino y B1 con B6 no es vecino, o sea que eso no tiene que estar. Después B2, B2 es vecino con B1 y es vecino con B4, pero también es con B6, o sea que B2 tiene que estar con B4 y tiene que estar con B6. Esa arista tienen que estar porque debo mantener los vértices del conjunto y todas las aristas que entre ellos existen en el grafo original, ¿sí? Bueno, en particular si rastrean, B4 con B6, B4 es el rojo y B6 es el otro rojo, no son vecinos, o sea acá no había ninguna arista. Lo mismo con B1 y B6, B1 y B4, eso ya lo hemos visto al principio. O sea que esto que está acá, este grafo es G de T, o sea es el subgrafo inducido por los vértices del conjunto T, que en particular, ¿sí? Notemos que G de T también es un grafo bipartito, ¿no? G de T es un grafo bipartito. No lo pedí analizar, pero hago una observación, ¿no? Para que dejarles una pregunta al final, ¿no? Un grafo bipartito. Bien. Lo que queremos de este grafo bipartito, que es un subgrafo inducido del grafo original, es la matriz de adyacencia. Bueno, entonces recordemos cómo se formaba la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia era una matriz cuadrada que tenía la entrada, los vértices, o sea, poníamos los vértices en el orden de las filas, en el orden de las columnas, con un ordenamiento en particular de todos estos que están acá. Bueno, yo podría ordenarlo como B1, por el orden de los subíndices, pero podría poner cualquier orden, ¿no? B2, B4, B6, o sea, es una matriz de 4×4, verán que es difícil en la tableta. Y acá, bueno, el mismo orden que elegí acá para las filas, lo elijo para las columnas, B1, B2, B4, B6. Bueno, y en particular, eso ya lo vimos en una de las clases de la semana pasada, que la entrada teníamos que poner, digamos, si un 1 o la cantidad de aristas, que en realidad era la cantidad de aristas, como el grafo es simple, acuérdense que habíamos hecho la observación que si el grafo es simple, la matriz de adyacencia solamente tenía unos y ceros, pero la definición correcta era que poníamos en cada posición, en cada entrada a mn, o a cada a y j, en este caso, perdón, la cantidad de aristas con extremo en s de i y de j, ¿no? Bueno, en particular, una de las observaciones que hemos hecho que todos los elementos de la diagonal iban a ser cero, porque particularmente la matriz de adyacencia estaba definida para grafos que no tienen bucles, podrían tener aristas múltiples, pero no bucles. Bueno, y en particular tengo una arista en B1 y B2, o sea que hay un 1, pero B1 con B4 y B1 con B6 no hay aristas, ¿sí? Acuérdense que tenía una característica esto que era simétrica, o sea que la primera fila se repite como primer columna, o sea que ahí ya tengo voy más rápido. B2 es vecino con B1, con B4 y B6, o sea que acá va a ser 1, 1, 1, por lo tanto acá la segunda columna es lo mismo que la segunda fila. El B4 solo es vecino con B2, no es vecino ni con B1 ni con B6, o sea que acá, o sea, con sí mismo tampoco es porque no hay múltiplos, o sea que esta tiene que ser esta fila y en particular en la diagonal ahí todos tenían que ser. Acá me quedó un 1, pero era un 0, ¿no? ¿Está bien? B2 con B2 no, o sea, lo corrí de lugar. ¿Está bien? Ahí está, 1, 0, 1, 0. Bien, bueno, entonces ahí conseguimos lo que se quería. Una cuestión que nos podría llegar a interesar, preguntarnos, pero digamos lo dejo abierto como un ejercicio a pensar por ustedes. En este caso el ejercicio pidió un subgrafo inducido y después de eso la matriz de adyacencia, pero solamente ahora me enfoco en el subgrafo.
Bueno, yo podría haber pedido un subgrafo o puedo pedir un subgrafo inducido de un determinado grafo, pero estamos partiendo de un grafo bipartito. Entonces dejo abierta la pregunta para que en alguna de las clases posteriores me digan qué es lo que analizaron. Es que si cada vez que yo tome un subgrafo o un subgrafo inducido, no importa, cualquiera de las dos opciones, piénsanlas, si lo que yo obtengo siempre va a ser un grafo bipartito, ¿no? O sea, partiendo de un grafo que es bipartito, si yo tomo un subgrafo de él, o un subgrafo inducido, sabemos las dos características, ¿no? Que tiene que pasar para un caso y para el otro. Bueno, si siempre que tome eso, entonces siempre voy a tener un grafo bipartito. En este caso sí nos quedó un grafo bipartito. La pregunta es si siempre pasa eso, ¿no? Dejo abierto la situación para que la piensen y después me digan en la próxima clase qué es lo que encontraron como respuesta. Bueno, y un tercer ejemplo sobre grafos bipartitos, que fíjense que lo estamos resolviendo solamente conociendo la definición, ¿sí? Ahora, después de ver este ejemplo, vamos a ver un teorema. Dice, si G es un grafo simple, tal que alfa de G es 3, entonces el complemento de G no es bipartito. Bueno, fíjense que acá estamos tratando de probar que un grafo no es bipartito, ¿sí? Digo, bueno, entonces, a ver, ¿cómo? Y no tenemos un grafo en particular, ¿no? Es genérico. Bueno, a ver, pero si G es un grafo simple, tal que alfa de G es igual a 3, ¿qué significaba que alfa de G sea 3? Bueno, eso significaba que este grafo simple tiene como conjunto independiente de tamaño máximo a un conjunto independiente de tamaño 3. O sea que puedo encontrar como máximo 3 vértices de G que sean linealmente independientes, o sea, que sean un conjunto independiente, o sea, que tomados 2 a 2 no sean vecinos. O sea, que si pasa eso, entonces en G existe, vamos a, esperen que, uy, acá no puedo borrar acá, a ver, acá, existe, esperen que no me lo tomo, un conjunto independiente de vértices de B de G de tamaño 3. ¿Está bien? O sea, es decir, si quieren ponemos si llamamos a estos tres vértices no sé, A, B, C, entonces A no es vecino con B, A no es vecino con C y B no es vecino con C. ¿Está bien? Sé que voy a encontrar seguro tres vértices que sean un conjunto independiente y que en parte eso significa que tomados 2 a 2 no son vecinos. Bien, ahora, el complemento de un grafo, sabemos por definición qué es lo que tenemos con el complemento de un grafo. Entonces, si ahora miramos G complemento, acuérdense que por definición G complemento tiene el mismo conjunto de vértices que B de G, o sea que estos mismos tres vértices están en B de G complemento. Entonces, si ahora miramos G complemento, los vértices A, B y C son vértices de G complemento y por la definición de complemento de un grafo,
sabemos que si A y B en G no eran vecinos, A tiene que ser vecino a B, pero esto es en G complemento, ¿no? En G complemento son vecinos. No eran vecinos en G, pero sí lo son en G complemento. Lo mismo pasa con A es vecino con C y B es vecino con C. Pero todo eso mirado en el grafo complemento. O sea, dicho de otra manera, que si alfa de G es 3, entonces existe en G complemento una clique de tamaño 3. O sea, porque yo ya encuentro acá 3 vértices que tomados 2 a 2 son vecinos. Bueno, pero si encuentro una clique de tamaño 3, que ya sabemos qué significa, lo acabo de decir, que 3 vértices son vecinos tomados 2 a 2, entonces queda claro que entonces G complemento no admite una bipartición. ¿Por qué no admite una bipartición? A ver, primero que nada, si es una bipartición tengo dos conjuntos independientes, X e Y. O sea, tengo dos cajas, dos palomares, y tengo 3 vértices, que son 3 palomas. Bueno, entonces en al menos un palomar tienen que entrar por lo menos 2 palomas. Por lo menos entonces en uno de los conjuntos deberá haber por lo menos 2 de estos 3 vértices. Pero no puede pasar eso, porque entonces rompo la definición de que es un conjunto independiente. Entonces está claro que el haber encontrado una clique de tamaño 3, está claro que si es de tamaño más grande que 3, contiene una de tamaño 3, o sea que en realidad ya queda justificado que para cualquier tamaño más grande que 3, también vale esto que estoy argumentando ahora, ¿sí? Entonces, G complemento no va a admitir una bipartición, porque las biparticiones son solo dos conjuntos independientes, y en este caso yo necesitaría 3 conjuntos independientes. Bueno, pero eso ya no sería un grafo bipartito. Entonces, G no admite una bipartición, entonces G complemento, perdón, no admite una bipartición, entonces G complemento no es bipartito. Y fíjense que el que me dice que no es posible 3 vértices ser puestos en dos conjuntos independientes, es que, bueno, por el principio de Palomar, en alguno de esos dos conjuntos debería haber por lo menos 2 de estos vértices. Bueno, pero eso mataría la definición de que sea un grafo bipartito, porque no podría ser un conjunto independiente, porque acá queda claro que son vecinos dosados. Bueno, entonces de esa manera hemos probado que el complemento de G no es bipartito, ¿sí? Y eso va a ocurrir siempre que el grafo original tenga un conjunto independiente de tamaño 3 o más grande que 3, porque acuérdense que habíamos visto que si alfa de G valía n, el omega de G complemento valía lo mismo, ¿no? O sea que había una relación directa entre el tamaño de un conjunto independiente del grafo original con el tamaño de una clique máxima en el complemento y viceversa. Bien. Bueno, vamos a analizar un teorema ahora, súper importante, que se lo conoce como la caracterización de los grafos bipartitos, que dice que un grafo es bipartito si y solo si, o sea, es una equivalencia, por eso es muy importante, no tiene ciclos impares. Es decir, que a partir de ahora, además de tener la definición como herramienta teórica para decidir si un grafo es bipartito o no, tenemos la conclusión de este teorema, o sea, porque si uno quiere ver si un grafo es bipartito, entonces puede analizar que ese grafo no contenga ciclos de longitud impar. Por lo tanto, si no contiene ciclos impares, puedo afirmar que el grafo es bipartito. Y por consecuencia de ello, si llega a tener al menos un ciclo de longitud impar, entonces ya podría afirmar que el grafo no es bipartito. O sea que a partir de ahora vamos a tener una herramienta para probar que sí es bipartito, pero también probar que no es bipartito, ¿no? La forma de probar que un grafo no es bipartito sería indicando
viendo que el grafo contiene al menos un ciclo de longitud impar. Bueno, vamos a hacer la demostración del teorema. Bueno, esperen que no me deja. Ahí está, ahora sí. No sé por qué. Ahí está, ahora se supone que sí. Demostración. La importancia de esto implica que esto es una equivalencia, por eso ya lo había recuadrado de entrada, ¿no? O sea, es una doble implicación, lo cual nos obliga a tener que hacer la demostración de las dos implicaciones, ¿no? Primero que nada, en un sentido y después en el otro. No hay preponderancia de un sentido respecto al otro, hay que probar los dos. Entonces en este caso vamos a demostrar que si G es un grafo bipartito, entonces G no contiene ciclos de longitud impar. Bueno, está claro que si es un grafo bipartito, ¿no? O sea, partimos de la hipótesis, sabemos que G es bipartito. Entonces, X e Y son una bipartición de BDG, ¿no? Entendiendo que, por todo lo que hicimos antes, ¿qué significa que X e Y sean una bipartición de BDG, ¿no? Significa que X unión Y me da todo BDG, además X intersección Y es vacío. Hasta ahí esto sería solamente el concepto de que es una partición, pero que sea una bipartición significa que además X e Y son conjuntos independientes, ¿no? Es una bipartición, es una partición en dos conjuntos independientes. Conjuntos independientes de vértices, ¿no? Bien, entonces, a ver, a modo de esquema, luego acá total después puedo escribir ya al costadito, acá tengo todos los vértices del conjunto X, acá tengo todos los vértices del conjunto Y, o sea, vamos a hacer así puntitos aislados, ¿no? Acá también, ¿está bien? Está claro que todos los vértices que están en este conjunto, tomados 2 a 2, no son vecinos, o sea, no hay aristas entre dos vértices del conjunto X, tampoco hay aristas entre dos vértices del conjunto que están, dos vértices que están en el conjunto Y, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que observar es que cada vez que yo agarre un vértice de uno de los conjuntos independientes, lo dibujé en X, pero podría haber dibujado en cualquiera, podría pasar que ese vértice en el grafo original no tenga ninguna arista, o sea, sea un vértice aislado, o que este vértice tenga una arista, o sea, sea de grado mayor o igual que 1. Bueno, pero si tiene una arista, claramente esa arista va a vincular un vértice del conjunto X con un vértice del conjunto Y, o sea, ¿no? Acá es un W, por ejemplo, ¿sí? O sea que cada arista, esas son las características de las aristas de los grafos bipartitos, es que las aristas tienen sus extremos en distintos conjuntos independientes de la bipartición, ¿sí? Bueno, entonces en particular, fíjense que si uno entiende que esto ocurre, si uno ahora está la posibilidad de que, observemos esto que voy a decir ahora, no sé por qué no me cambió el color. Todo paseo, siempre que se pueda armar, porque ya dije que si este elemento no tiene una arista, yo no podría armar un paseo con él. Pero todo paseo que uno pueda armar, ¿sí? Alterna, acuérdense lo que era un paseo, ¿no? Lo definimos justo la clase pasada, era una secuencia de vértice arista, vértice arista, vértice arista, ¿sí? Alterna entre los dos conjuntos de la bipartición, ¿no? Eso tiene que ver con lo que acabamos de decir acá, ¿no? Cada vez que yo hago vértice arista, bueno, vértice, el primer vértice y el segundo vértice alterna el conjunto de la bipartición, ¿sí? O sea que, si esto ocurre, cada vez que se vuelve al mismo vértice, bueno, si lo piensan un segundo, el volver al mismo vértice significaría que
Lo tuve que hacer, si yo armé un paseo, la longitud de ese paseo tiene que ser una longitud par. O sea, cada vez que se vuelve el mismo el vértice, el paseo es de longitud par. Porque, fíjense, ¿no? Paso, cada vez que hago longitud 1, pasé al otro. Longitud 2, pude volver al mismo conjunto independiente. Entonces ahí podría pasar que vuelva al mismo vértice. O sea que si vuelve al mismo vértice, tuve que volver al mismo conjunto independiente. Si volví al mismo conjunto independiente, tuve que haber hecho esta alternancia una cantidad par de veces. Bueno, pero entonces significa, luego, G no puede contener un ciclo de longitud impar. Acuérdense que una de las cosas que se prueba, que probamos, lo tienen anotado en el apunte, justo antes en la sección 1 de este mismo apunte teórico, que había un lema que me decía, si uno tiene un paseo cerrado de longitud impar, entonces va a contener un ciclo de longitud impar. Está claro que acá, si yo hago un paseo cerrado, ese paseo cerrado tiene que ser de longitud par, sí o sí. O sea, no puede ser de longitud impar. Porque, a ver, hagámoslo por el contrarresto, o sea, por el razonamiento por el absurdo. Supongamos que hay un ciclo impar. Si hay un ciclo impar, vamos a dibujarlo con celeste acá, digo, bueno, supongamos que hay un ciclo impar, digo, bueno, salgo de un vértice, bueno, paso a otro vértice, paso a otro, no sé, vengo otro acá, pero fíjense que está sujeto esto de la alternancia, ¿no? Paso a otro y en algún momento vuelvo hasta acá y digo, bueno, ahora yo quiero formar un ciclo impar. O sea, si es un ciclo, este vértice se tendría que unir con este. Bueno, pero si pasa eso de que hay un ciclo impar, como en la cantidad par yo alterné, no tengo 1, 2, 3, 4, o sea, si yo tengo, hasta ahí tengo la misma, volví al mismo conjunto independiente, digo, bueno, para poder cerrar un ciclo impar, ¿sí? De longitud impar, fíjense que tuve que hacer que estos dos vértices sean vecinos entre sí. Pero eso rompe la hipótesis de que todos los vértices que están en un mismo conjunto independiente, o sea, en el mismo conjunto de X o Y, son un conjunto independiente. Entonces está claro que no puede pasar eso, ¿sí? Entonces queda justificado que si es bipartito, entonces no contiene un ciclo impar. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es demostrar, obviamente, lo contrario, o sea, la implicación al revés, ¿no? O sea, si G no contiene, ¿no? Es la implicación en el otro sentido. No contiene un ciclo de longitud impar, o sea, si no contiene ciclos de longitud impar, vamos a ponerlo, si no contiene ciclos de longitud impar, no uno, ¿no? O sea, en general no contiene ninguno. Entonces, G es bipartito. Bueno, acá la hipótesis es justamente, ¿no? La hipótesis es que G no contiene ciclos de longitud impar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué es lo que quiero probar? ¿Qué es bipartito? Bueno, ¿qué significa probar que es bipartito? Bueno, la única herramienta que tenemos hasta ahora era la definición. O sea, queremos probar, vamos a poner, queremos probar que B de G admite una bipartición X, Y. Es decir, X e Y son dos conjuntos independientes que X unión Y me da B de G y que X intersección Y es vacío. O sea, si bien nos parece reiterativo, digamos, queda claro que para probar que tengo una bipartición tengo que probar estas tres cosas, ¿sí? Entonces la idea es,
empezar a hacer un argumento que me permita justificar que estas tres cosas ocurran, ¿sí? Fíjense que en todo el análisis, ¿no? Vuelvo al comienzo, habla de que un grafo bipartito, no me dice si es conexo, si no es conexo. O sea que pensemos en el caso más general, ¿no? Pensemos que, supongamos a G es un grafo disconexo. Pensemos en ese caso. Ahora, si G es un grafo disconexo, que no contiene ciclos, vamos a poner que no contiene ciclos, bueno, ¿qué situación se puede dar? Bueno, obviamente que sea disconexo quiere decir que tiene una cierta cantidad de componentes conexas, ¿sí? Entonces, G tiene, no sé, K componentes conexas. O sea, H1, H2 hasta HK son las componentes conexas de G. Bien, está claro que las componentes conexas pueden ser componentes conexas triviales o no triviales, ¿sí? O sea, acuérdense que una componente conexa trivial es un vértice aislado y una componente conexa no trivial es una componente conexa que tiene al menos una arista, ¿sí? Entonces, tomemos una componente conexa no trivial, o sea, lo escribo acá entre paréntesis, al menos una arista, o sea, no es un vértice aislado, ¿sí? Tomemos una componente conexa no trivial de G, ¿sí? Bueno, sin pérdida general, por ejemplo, supongamos que es H1. O sea, supongamos que esta es una componente conexa no trivial, ¿está bien? A ver, uno me podría decir, bueno, pero si todas fuesen componentes conexas no triviales, y bueno, ya está. Si todas son componentes conexas triviales, bueno, está claro que son todos vértices aislados y ya queda clarísimo que es el caso trivial, donde obviamente hay muchas biparticiones, ¿sí? Todo B de G y un conjunto vacío sería una bipartición, y entonces ya quedaría probado que el grafo es bipartito, ¿no? Porque no contiene ciclos y, digamos, en particular el grafo nos quedaría que ya justificamos simplemente que es un grafo bipartito. Entonces, lo más complicado es pensar, bueno, ¿hay alguna componente conexa no trivial? Ahora, fíjense cómo nos vamos a centrar, porque uno va a probar para una componente conexa no trivial. Después, ese argumento que lo da para una, lo da para todas. Entonces, si cada componente conexa probáramos que es un grafo bipartito, bueno, entonces todo el grafo original es bipartito, porque tiene que ver con ese primer ejercicio que hice como ejemplos al principio, ¿no? Que era un grafo disconexo formado por dos grafos bipartitos, ¿sí? Cuando vimos la definición, al principio, los primeros minutos de este video, ahí vimos un ejemplo donde si uno probaba que cada componente conexa del grafo es bipartito, entonces el grafo original era bipartito. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en una componente conexa. Entonces, esperen que voy a bajar. Entonces ahora la situación es, H1 es un grafo conexo ahora, ¿no? Porque es una componente conexa, y no contiene ciclos. Está claro, ¿no? ¿Por qué no contiene ciclos? Porque el grafo original no contenía ciclos, por lo tanto, cada componente conexa tampoco puede contener un ciclo, ¿sí? Entonces, tenemos esa situación hasta acá. Bien, entonces ahora, queremos conseguir una bipartición de B de H1, ¿sí? De los vértices que conforman.
al conjunto H1. Y acuérdense que es un grafo conexo no trivial, ¿no? Ahí me olvidé de escribirlo. O sea que hay aristas. ¿Sí? Bien, porque esa es la suposición que hemos hecho acá arriba, ¿no? O sea que vamos a tomar, suponemos, tenemos componente conexo no trivial, por ejemplo, supongamos que es H1, ¿sí? Entonces, estamos en todas esas condiciones. Bueno, entonces, sea U un vértice de H1, ¿está bien? Tomamos un vértice de esta componente conexa no trivial, y ahora, para cada vértice también de B de H1, o sea, de la misma componente, definimos f de B como la longitud mínima de un camino con extremos U y B. O sea, tengo dos vértices de la misma componente conexa y en particular esos dos vértices de la componente conexa, yo sé que va a haber un camino. ¿Por qué? Porque es una componente conexa. O sea que está claro que observemos que f de B está bien definida. ¿Qué significa que esté bien definida? O sea que esta cantidad existe siempre. ¿Por qué? Porque dado dos vértices de H1, como decíamos que es una componente conexa no trivial, o sea, hay al menos una arista, hay al menos dos vértices, y cada vez que yo tome un par de vértices, por ser una componente conexa, siempre hay un camino contenido en el grafo que tiene por extremos a esos dos vértices. En particular, de todos los caminos, vamos a elegir el camino de longitud mínima, ¿no? Voy a rescatar esta parte. O sea, puede haber más de un camino entre dos vértices, pero uno va a elegir el de longitud mínima. Entonces, está claro que esta cantidad, por cómo tomamos el grafo H1, está bien definida, ¿sí? Bueno, ahora definamos lo siguiente. Sean los conjuntos X, a ver, lo vamos a definir de esta manera. Está formado por todos los vértices de H1, tal que f de B es par, e I formado por todos los vértices de H1, perdón, tal que f de B es impar. ¿Está bien? Bien, entonces hasta acá, ¿qué es lo que queda claro? Si yo tenía, acá estaba H1, ¿no? Acá vive el grafo H1. Tengo el conjunto de vértices de H1. Yo tomaba, cada vez que tomé, identifiqué un elemento en particular, U, y yo digo, bueno, cada vez que agarro otro de los vértices, sé que tiene que haber un camino hacia U, ¿no? Cada vez que tomo un vértice distinto B, siempre va a haber un camino, porque sé que va a haber, y porque es conexo este grafo H1, y en particular voy a tomar el camino de longitud más corta. Bueno, en particular la longitud es la cantidad de aristas, entonces bueno, la cantidad de aristas es una cantidad par o la cantidad de aristas es una cantidad impar. Por lo tanto queda claro que este X intersección Y es vacío, ¿no? O sea, no puede haber un vértice que la longitud hacia U sea par y al mismo tiempo sea impar. O es una cosa o es la otra, porque estoy tomando la longitud mínima. ¿Está bien? Y en particular, todos los vértices del grafo H1 van a tener o una longitud par o una longitud impar, pero no puede pasar que no tengan longitud. ¿Está bien? O sea, o es par o es impar. O sea, eso me está diciendo que X unión Y es B de H1. O sea que hasta acá lo que tenemos es que logramos que se cumplan estas dos condiciones, pero para el grafo H1, en particular para el grafo que es una de las componentes conexas del grafo H, pero acuérdense, del grafo G.
Por lo tanto, habíamos dicho que si yo lo pruebo para una componente conexa, eso vale para todas las componentes conexas, entonces vale para el grafo G, ¿no? Entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que nos resta probar? Que estos dos conjuntos, X e Y, o sea, todos los vértices que viven en X y todos los vértices que viven ahí, entre ellos no son vecinos 2 a 2. Dicho de otra manera, no, o sea, son conjuntos independientes. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo probamos? Vamos a anotarlo. Queremos probar que X e Y son conjuntos independientes. Bueno, lo que queremos probar ahora es que X e Y es un conjunto independiente, ¿no? Porque ya el armar el conjunto X y el conjunto Y definido de esta manera con la función f de b, que es la longitud del camino mínimo entre el u y el b, bueno, entonces de esa manera lo único que nos resta probar es que X e Y son conjuntos independientes. Entonces, tomemos, esperen que no me deja cambiar de color, siempre pasan cosas raras con todo esto. Denme un segundo porque no me toma el lápiz. Ahí está, por aquí me lo toma. Bueno, entonces, tomemos, a ver, si yo quiero probar que X es un conjunto independiente, yo sé que cualquier par de vértices que tome adentro de X tienen que no ser vecinos. Entonces, vamos a razonar por el absurdo. Entonces voy a borrar esto y vamos a decir, supongamos que si B1 y B2 pertenecen a X, entonces B1 y B2 son vecinos. Está claro que suponer esto es suponer lo contrario de lo que quiero probar. ¿Está bien? O sea, estoy razonando por el absurdo. O sea, pues yo quiero probar que X es un conjunto independiente. Bueno, pero, a ver, ¿qué sabíamos? Sabemos que de U a B1, como B1 está en X, vive acá, desde U hasta B1 hay un camino de longitud par. O sea que de U a B1 hay un camino de longitud par. Por otro lado, sabemos que de U a B2 también hay un camino de longitud par, porque también ambos están en X. Y acuérdense que si f de b es par es porque había un camino de longitud mínima, y esa longitud mínima estoy diciendo que es par, ¿no? Entre u y este vértice que está en b de h1, ¿sí? Pero en este caso está en x. Bueno, pero si ahora uno mira, ¿no? O sea, yo tenía desde u hasta b1, este es par. De u a b2 es par. Y acá tengo, esperen que no me cambia de color, no sé por qué no responde, ahí está, una arista, porque estamos suponiendo que son vecinos. Está claro que esto estaría formando un ciclo, porque este es un camino, este es un camino, o sea, este es una arista, que es un camino también, y este también, donde tengo, en realidad podría pensar que esto puede ser un paseo de longitud impar, pero si fuese un paseo de longitud impar, contendría un ciclo de longitud impar. Bueno, pero entonces queda claro que llegamos a un absurdo, ¿no? O sea, el paseo formado de U a B1, B1 a B2, que es una arista, ¿no? Y B2 a U, está claro, es un paseo, pues yo no sé si se repiten aristas o no, si se repiten vértices o no, es un paseo de longitud impar. Bueno, pero se probó en uno de los lemas, el lema 2, en el mismo apunte teórico donde tenemos toda la parte de grafos bipartitos, que si uno tiene un paseo cerrado de longitud impar, entonces contiene un ciclo, ¿no? Luego, H1 contiene un ciclo de longitud impar.
pero acá se nos presenta absurdo, ¿no? Bueno, me cambié de color. Porque estábamos bajo la hipótesis, ¿sí? Creo que lo tenemos más acá arriba, que H1, ¿sí? No contiene ciclos. O sea, si no contiene ciclos, no puede contener un ciclo, ¿sí? Ciclos, o sea, no contiene ciclos de longitud impar, ¿no? Pero bueno. Ahí me olvidé de escribirlo, aunque lo había dicho verbalmente, ¿no? Porque es una componente conexa, no trivial en este caso, de un grafo que no contiene ciclos de longitud impar. Bueno, pero llegamos a un absurdo. Entonces, ¿el absurdo de dónde proviene? Bueno, veníamos razonando por el absurdo, o sea, que proviene de suponer, vamos a remarcarlo acá, ahí cambió, de esta suposición. O sea, suponemos que B1 y B2, que fueron dos vértices elegidos arbitrariamente, o sea, no tienen ningún peso en particular ellos dos, o sea, que quiere decir que cada vez que yo agarre dos vértices de X y supongo que es vecino, termino arribando a una contradicción, a un absurdo, y entonces ese absurdo me está diciendo que, bueno, entonces cada vez que yo los agarro dos vértices del conjunto X, entonces es un conjunto independiente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no son vecinos. Entonces luego X es un conjunto independiente. Bueno, ahora tenemos que hacer el mismo argumento para Y. Es muy parecido, ¿sí? Ahora supongamos, pero tiene un pequeño detalle, supongamos que vamos a llamar W1 y W2 pertenecen a I y que W1 y W2 son vecinos. El argumento es todo lo mismo. Ahora, lo que cambia es que yo tengo desde un U hasta W1, que ahora va a ser de longitud impar, ¿no? Porque estar en I era tener un camino hasta U de longitud mínima, pero esa longitud es impar. Bueno, acá lo mismo, un W2 también es impar, y después tenemos la arista de W1 a W2 porque estoy diciendo que son vecinos. Bueno, pero si uno recorre, hace todo este paseo, porque no sabemos si se repiten o no, aristas, vértices, todo eso, si hacemos todo esto nos termina quedando, arranco desde U, hago todo el paseo y vuelvo hasta U, terminamos teniendo un paseo cerrado también de longitud impar, porque impar más impar me da par, más 1, porque esto es una arista, la longitud me estaría dando impar. Lo mismo que pasó acá con la diferencia que era par más par me da par, bueno, más 1 me vuelve a dar impar. O sea, la lógica es la misma, ¿no? O sea, voy a poner el razonamiento es análogo. Esperen que no cambie de color. Ahí está. El razonamiento es análogo. Y concluimos que I es un conjunto independiente. Bueno, entonces con esto quedó claro que cada vez que yo, o sea, que particione a B de H1 en este conjunto X y en este conjunto Y, por haber dicho que lo particiono, se cumple esto y esto. Y ahora, con el argumento que dimos de razonar por el absurdo, encontramos que Y es un conjunto independiente, que X es un conjunto independiente. Entonces, si yo junto toda la información, entonces sabemos que H1 es un grafo bipartito. Ahora, H1 era una componente conexa. Entonces, con esto, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que G, acá arriba, perdón, me pasé de largo, no lo encuentro, acá, G se descomponía en las componentes conexas H1, H2, HK. Bueno, supusimos que H1 es una componente conexa no trivial, o sea que haciendo este argumento para cada componente conexa no trivial, queda claro que entonces todas las componentes conexas y las
ya sea triviales o no triviales, son grafos bipartitos. Entonces, para cada componente conexa, de G, se puede probar que es bipartito. Entonces, G es bipartito, ¿no? Porque consta de, o sea, si H1, o sea, tengo H1 que es una componente, tengo el H1 y 1. El H2 tengo un X2 y 2. Y así con cada uno de ellos, ¿no? HK, tengo la bipartición XK y K. Bueno, ahora cuando quiero decir quién es la bipartición de G, bueno, puedo tomar como conjunto todos los X en uno, ¿no? O sea, como conjunto el X1, el X2 y el XK, y como otro, el otro conjunto independiente, Y1, Y2 y K. También podría combinarlos distintos, ¿no? X1 con Y2 con X3, bueno, pero no importa, o sea, con que muestre que hay una bipartición ya alcanza, ¿sí? Bueno, entonces queda probado la caracterización de los grafos bipartitos, vuelvo para arriba, ¿sí? Que cada vez que yo sepa que un grafo es bipartito, entonces sé que no contiene ciclos de longitud impar, que si el grafo no es bipartito, entonces hay al menos un ciclo de longitud impar, y al revés, ¿no? Porque es una equivalencia. Si el grafo no tiene ningún ciclo impar contenido en él, entonces es bipartito, y si encuentro al menos un ciclo de longitud impar, entonces ya sé que el grafo no es bipartito. Bueno, para finalizar, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos visto en este video? Es, primero que nada, de qué manera puedo probar, ¿sí? Conclusiones, de qué manera puedo probar que un grafo es bipartito y cómo puedo probar que no es bipartito, ¿no? Bueno, entonces, esperen que no me dejaba. Probar que es bipartito lo podemos hacer de dos formas distintas y hemos mostrado ejemplos de cada uno, encontrando una bipartición del conjunto de vértices, ¿sí? Lo hicimos en varios ejercicios en el video de hoy, y mostrando, si fuese posible, que el grafo no contiene ciclos de longitud impar. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Probar que el grafo no es bipartito, ¿no? Lo contrario, no es bipartito, también podemos hacerlo de dos maneras distintas. Una es probando que no es posible hacer una bipartición de BDG. Ya claro que eso no es fácil. Si a mí me dan un grafo con todos sus vértices, aristas, supongamos que es un grafo bastante grande, suele ser difícil probar que uno no puede hacer una bipartición. Uno puede intuir que no puede hacer una bipartición, a veces no es fácil, pero bueno, hoy hicimos un ejemplo, ¿sí? En la segunda parte del video, donde habíamos probado que contenía una clique de tamaño 3. Bueno, ya al haber una clique de tamaño 3 era probar que no es posible hacer una bipartición, porque necesito al menos 3 conjuntos independientes para poner en cada uno de ellos cada uno de los vértices de la clique de tamaño 3, o obviamente si es tamaño más grande también, ¿sí? Y en el caso de que eso es usando el concepto de la bipartición y también probando que el grafo contiene al menos un ciclo de longitud impar. Bueno, acá de longitud impar, ¿sí? En particular, ese va a ser el camino más corto para probar que un grafo no es bipartito. O sea, encuentro como subgrafo un ciclo de longitud impar y ahí se acabó la historia. Bueno, usando esta nueva caracterización de los grafos bipartitos, no es fácil ver que los caminos son grafos bipartitos. Digamos, la justificación inmediata es que los caminos no son ciclos. O sea, la definición de camino no permite que haya un ciclo. Por lo tanto, si no hay un ciclo, no hay un ciclo de longitud impar, por lo tanto, por esta caracterización son grafos bipartitos. Los ciclos ya son ciclos, pero son los ciclos de longitud impar. Obviamente, si es un ciclo de longitud impar, no puede contener un ciclo de longitud impar, ¿no? O sea, todos los ciclos de longitud par son grafos bipartitos.
Y todo aquel grafo acíclico, o sea, que no contenga a un ciclo, o sea, que no haya un subgrafo que sea un ciclo, no importa de qué tipo. Bueno, obviamente, si no hay un ciclo contenido, en particular, no hay ciclos de longitud impar, por lo tanto son grafos bipartitos. Como contrapartida, los ciclos de longitud impar no son grafos bipartitos. Las ruedas tampoco son grafos bipartitos. Acuérdense que una rueda, la menor rueda que uno podía tomar, era una rueda partiendo de un ciclo, esperen que no me está, un ciclo, la rueda, la W3, ¿no es cierto? Era un ciclo, en este caso un C3, y aparte de ahí uno terminaba agregando un vértice universal. Pero fíjense que la característica de haber tenido un ciclo y agregar un vértice universal es que siempre voy a tener ciclos de longitud 3 como subgrafos de una rueda, ¿no? Para el W4 lo mismo, ¿no? O sea, por cómo se define la construcción de la rueda, ¿sí? Parto de un ciclo, agarro un vértice y al ser universal yo tengo que unir cada par de vértices, por lo tanto uno dos vértices vecinos en el ciclo, los uno con un vértice universal, ahí ya me queda un C3 como subgrafo, ¿no? O sea, me queda un ciclo de longitud 3. Bueno, o sea, todos los grafos rueda, de W3 en adelante obviamente, tienen ciclos de longitud 3, por lo tanto, entonces no son grafos bipartitos, ¿sí? Y los grafos completos con más de 3 vértices, tampoco, ¿no? Porque si tengo un grafo completo, el de 3 vértices, el K3, ya sabemos que es este, ¿sí? Si yo tomo el K4, bueno, pero cualquier Kn contiene un Kn-1, o sea, un K4 contiene un K3. Un K5 contiene un K4, pero contiene un K3. O sea que todos los grafos Kn con n mayor o igual que 3, obviamente no van a ser bipartitos. ¿Está bien? Y también es la misma mirada que hicimos acá. O sea, si yo tengo un K3, es tener un omega, ¿sí? O sea, en este caso el K3, el omega de K3 es 3. O sea, quiere decir que tengo una clique de tamaño 3. Acá tengo una clique de tamaño 4. O sea, es clarísimo que no puedo hacer una bipartición en dos conjuntos independientes, ¿sí? Bien. Para rescatar una demostración que ya hicimos en una clase anterior que tiene que ver con los grafos bipartitos, es que la cantidad de aristas de un grafo bipartito era igual a la suma de los grados de uno de los conjuntos independientes, ¿no? Acá hemos demostrado esto en la clase pasada como una consecuencia del uso del teorema de apretón de manos, ¿sí? O sea que en el caso de los grafos bipartitos, si quiero averiguar qué cantidad de aristas que tiene, solamente sumo los grados de los vértices de uno de los conjuntos independientes, cualquiera de los dos, no importa cuál, y consigo la cantidad de aristas que tiene. Y en particular este último ejercicio que ven acá lo dejo de tarea, y este va a ser una entrega. Así que el que quiere ya sabe las condiciones de las entregas, no es obligatorio, lo manda a mi mail. Y en particular hay que demostrar que si G es un grafo simple con exactamente un ciclo impar, entonces existe un vértice en el grafo tal que si yo hago G menos B, ese grafo es bipartito y además tiene al menos una arista. Bueno, todo queda de tarea, es un ejercicio que apareció en un parcial y que es interesante que lo piensen porque ya tienen todas las herramientas para poder resolverlo. Así que a tratar de justificarlo con todos los detalles. Obviamente saben que lo que importa es la escritura y la argumentación que hacen para justificar esto que está acá, lo que pide el ejercicio. Así que bueno, cualquier cosa después lo trabajaremos en una clase futura.